estudiantes, vamos a continuar de la página 48 de su libro. Y profesor nos está pidiendo que nosotros debemos de relacionar. Profesor, este denominador 99, ¿qué me está indicando, profesor? Que él viene de un periódico puro, profesor. Recordando la teoría, si se divide entre 9, entre 99, entre 999, profesor, viene de un periódico puro. Ahora, profesor, ¿cuál de los tres será periódico puro? Este sombrerito me está indicando, profesor, que sería periódico puro. Por lo tanto, profesor, ahí está la relación. Bien, luego, profesor, el denominador 100, profesor, me está indicando, profesor, que después de la coma, profesor, debe haber dos cifras. Profesor, ahora, ¿cuál de los dos debe ser? Profesor, él es periódico mixto, por lo tanto, no puede ser. Después de la coma, profesor, hay dos cifras, por lo tanto, profesor, el denominador debe ser 100. Por lo tanto, profesor, con él se va a relacionar. Y profesor, tenemos aquí el periódico mixto. Profesor, ¿y cómo sería el periódico mixto? Sería todo MN menos la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? Sería M, profesor, dividido entre 90. Profesor, hay una cifra periódico puro que sería 9. Y profesor, un decimal exacto que sería un 0. Por lo tanto, profesor, se relaciona. Bien, ahí está la relación correctamente del ejercicio número 2. Para el ejercicio número 4, profesor, nos está pidiendo, profesor, determina la fracción generatriz de este número decimal. Ahora, por teoría sabemos, profesor, que él se va a repetir ¿cuántas veces? Hasta el infinito. Por lo tanto, profesor, ¿cómo puedo escribirlo? Este 7 que se está repitiendo hasta el infinito, profesor, yo lo puedo colocar 7, profesor, periódico puro. Este sombrerito me está indicando, profesor, que se repite hasta el infinito. Profesor, ¿y cómo se desarrolla él? Vamos a hacer su desarrollo. Recordando la teoría, profesor, sería todo 317, profesor, y le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién sería la parte no periódica, profesor? Sería el 31, dividido, profesor. Hay una cifra periódico puro, sería 9. Y hay un decimal exacto, profesor, que sería 0. Ahí está, profesor. Toda la cifra, 317, menos la parte no periódica, que sería 31. Bien, profesor, ¿y entre cuánto? Entre 90. ¿Por qué entre 90? Porque hay una cifra periódico puro, que sería 9. Y hay una cifra decimal exacto, que sería el 0. Profesor, ¿cuánto será la diferencia? 317 menos 31, profesor, debe ser 286. Profesor, dividido entre 90. Profesor, le vamos a sacar mitad, sería 143. Y le sacamos mitad, profesor, sería 45. Y ahí está, profesor, el desarrollo del ejercicio número 4. Profesor, sería todo menos la parte no periódica, que sería 31. Entre 90. 317 menos 31, 286 sobre 90. Le sacamos mitad, sería 143. Y le sacamos mitad, sería 40 y 45. Vamos a pasar al problema número 6, en el cual nos está diciendo lo siguiente. Profesor, un profesor gana 4,58 soles por hora. La pregunta es, dice, ¿cuánto gana en un día de 9 horas de trabajo? O sea, profesor, vamos a multiplicar 4,58 multiplicado por 9, profesor. Eso es lo que me está diciendo. Una hora sería 4,58 soles. Pero, profesor, yo quiero saber por 9 horas. Entonces voy a multiplicar 4,58 por 9. Profesor, desarrollando toda la multiplicación,
¿cuánto nos va a salir, profesor? 41,22 soles. Profesor, haciendo la multiplicación nos va a salir esa respuesta. 4,58 por 9, profesor. Al final la multiplicación nos va a salir 41,22 soles. El problema 8, profesor, ¿qué es lo que nos está pidiendo, profesor? Una escalera de 24 peldaños, profesor, tiene una altura de 4,56 metros. Profesor, ¿cuál es la altura de cada peldaño? Me está preguntando, profesor, ¿cuál es la altura de cada peldaño? Ahora, profesor, la escalera tiene 24 peldaños y, profesor, yo quiero saber cuánto mide cada peldaño, sabiendo que la altura de la escalera, profesor, es 4,56 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profesor, toda la altura sería 4,56. Profesor, y tiene 24 peldaños, lo voy a dividir entre 24, profesor, ¿para qué? Para obtener, profesor, la altura de cada peldaño. Profesor, todo es 24, pero la altura de toda la escalera es 4,56 metros. Entonces, para poder obtener la altura de cada peldaño, tenemos que dividir la altura, que es 4,56 metros, entre 24. Profesor, haciendo la división, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir 0,19 metros. Eso es lo que nos va a salir. 4,56 entre 24, profesor, es 0,19 metros. Pero, profesor, en las claves creo no está en metros. De metros lo tenemos que convertir a centímetros, profesor. Y al final nos va a salir 19 centímetros. Nuevamente, profesor, toda la altura lo vamos a dividir entre el total de peldaños, que sería 24. La división de la altura entre el total de peldaños, profesor, me va a dar la altura de un peldaño, que sería 0,19 metros. Pero, profesor, el problema nos está pidiendo en centímetros. Lo estamos pasando a centímetros, profesor, y debe ser igual a 19 centímetros. El problema número 10 nos menciona también, profesor, una varilla pesa, profesor, 7,9 kilogramos. ¿Cuánto de peso lleva un camión que transporta 124 varillas? El problema menciona que una varilla, profesor, pesa 7,9 kilogramos. Y la pregunta es, ¿cuánto de peso lleva un camión que transporta 124 varillas? Entonces, profesor, vamos a multiplicar 124, profesor, multiplicado por el peso de una varilla, que sería, profesor, 7,9. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir 124 por 7,9? Haciendo la multiplicación, profesor, nos debe salir 979, profesor, 6 kilogramos. Y eso sería, profesor, si yo quiero, profesor, 124 varillas, lo tengo que multiplicar por el peso de cada uno. Y uno pesa, profesor, 7,9. 124 por 7,9, profesor, nos va a dar un total de 979,6 kilogramos. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 10. Bien, estudiantes, de ahí nos vamos a quedar.